Tus pecados te son perdonados. Vete, hijo, y no peques más. Toma tu camilla y vete a tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la invitación de hoy para poder nosotros ir descubriendo cómo el Padre de los cielos nos regala en su Hijo una nueva bendición y nos vuelve a recordar que estamos todos llamados a este camino de la santidad. ¿Cómo podemos nosotros descubrir nuestras necesidades? Cristo nos dice que ha venido por aquellas personas que más necesitan la ayuda, necesitan la sanación, necesitan una nueva bendición del cielo. Ha venido a tomar nuestra condición y a decirnos que el Padre de los cielos nos anda buscando personalmente y quiere que a la misma vez, por medio de su persona, por medio de sus gracias, por medio de sus diferentes dones, cada uno de nosotros reciba esa oportunidad para ser feliz. ¿Cómo lo vamos a realizar? Por medio de consagrarnos nosotros a nuestro discernimiento vocacional. Por eso hoy la vocación de San Antonio Abad nos va a ayudar a descubrir cómo el Padre nos anda buscando en su Hijo. Y por eso baja del cielo, toma nuestra condición y vive entre los más necesitados, como opción preferencial por los pobres. Cristo vive por los pobres, con los pobres y para los pobres. Por eso si ahorita tú te preguntas, ¿qué tan rico estás? ¿Necesitas a Dios? Porque ahorita últimamente en las generaciones nuevas, los jóvenes están millonarios. Los jóvenes actuales de estas nuevas generaciones dicen que no necesitan a Dios, que Dios no existe, que Dios no tiene nada que ver en la creación, que no hizo la creación, que ellos son dueños de la creación, que fue una casualidad, que fue un albur, la historia de la salvación y a la misma vez la existencia de la creación, que todo se gesta por medio de los diferentes accidentes que hay en el cosmos. Nuestro Dios nos dice, tú estás como aquellos hombres del Antiguo Testamento que piensan que saben todo y como Sócrates no saben nada. Y Sócrates, que sabía un conjunto de diferentes movimientos a niveles de inteligencia, descubrió el mismo Sócrates que no sabía lo que tenía que saber y por eso se descubría necesitado de la gracia de Dios. Se descubría que necesitaba que ir entendiendo que el Padre de los cielos lo estaba llamando a una vida más plena, pero que él a la misma vez se descubría que necesitaba que seguir conociendo. Por eso decía, yo solo sé que no sé nada. Sé tanto que cada día es nuevo y que necesito que seguir aprendiendo para ir aplicando todos los conocimientos científicos, aún a niveles de diferentes causas que conocía muy bien Sócrates. Sin embargo, se da cuenta que en el proyecto de su vida hay otras realidades que lo arrebasan. Y por eso decía, no sé lo que tengo que hacer hoy. Hoy necesito que estar en silencio, en contemplación, en estudio, en discernimiento, para poder llevar a cabo lo que debo de hacer hoy y promover la verdad. Voy a empezar con este himno hermoso que nos recuerda la liturgia de las horas de este día y nos dice, hoy en el invitatorio, dichosos los que oyen la llamada de la fe y del amor en vuestra vida. Creíste que la vida os era dada para darla en amor y con fe viva. Dichosos si abristeis la pobreza para llenar de Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos mensajeros de verdades que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Este himno nos pone a nosotros de frente y nos descubre, tú eres dichoso, estás feliz con el estilo, el cuadro de vida, la manera de pensar, la forma de ser, el modo concreto de vivir. ¿Estás feliz? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? Porque
En el Evangelio de hoy, en el capítulo 2 de San Marcos, dice que Jesús estaba en Cafarnaún y entonces llegó a una casa y le dieron la bienvenida. Y cuando la gente empezó a descubrir que estaba ahí, estaba tanta gente que no podía ya nadie entrar y que estaba tanto dentro como fuera un sinfín de gente, pero que a la misma vez en medio de ese conjunto de personas había 4 personas con un paralítico. Y a base de ir haciendo una serie de movimientos y pedir permiso y hacer que los demás les dieran la posibilidad de pasarlo, se dieron cuenta que cuando llegaron a la entrada era imposible pasar. ¿Y qué hicieron? Entonces empezaron a figurarse, hicieron el discernimiento, subieron al techo, abrieron el techo y bajaron en una camilla al paralítico. Cuando Jesús vio aquello, se quedó atónito. Y entonces al momento de verle dice: Hijo, tus pecados te son perdonados por la fe de ellos. Pero uno de los fariseos, doctores de la ley y escribas, dice: ¿quién es este que dice esto? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y entonces Jesús le responde: ¿qué es más fácil decirle a esta persona? ¿Tus pecados se te sean perdonados, o toma tu camilla o vete a tu casa? Dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice al enfermo: yo te lo mando, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el Evangelio concluye diciendo: nadie había hecho semejantes cosas, y todo el mundo glorificaba y se quedaba estupefacto glorificando a Dios. Palabra de Dios. Este Evangelio nos pone a nosotros como en una sintonía. ¿A qué viene Jesús? Viene Jesús a servir. Evd viene del hebreo, servidor, esclavo de Dios. Y Cristo nos va a regalar esa bendición. Y en Isaías nos va a decir que es el siervo viviente, que Él ha venido en el capítulo 40 hasta el 55. Cristo nos va a revelar continuamente de diferentes maneras que es el siervo de Dios, que viene a darnos, como dice Moisés: yo soy el esclavo de Dios. Es decir, que Él se anonada ante Dios y humildemente reconoce su propia dignidad de humano ante lo divino, ante esa manifestación de Dios que está siendo Él mismo testigo de la zarza ardiente, y que Dios le llama y le dice que quiere que Él sea su siervo y que pronuncie la nueva palabra de salvación y liberación para el pueblo de Israel, y que Él será el instrumento de salvación para ese pueblo que está esclavizado. Jesús, cuando llega, dice: yo soy el siervo de Dios, y por medio de mí van a regresar al cielo. Yo soy el Dios con ustedes. El Dios con nosotros se nos revela en Jesús. Por eso, cuando el fariseo, el doctor de la ley, se pregunta en su corazón: ¿quién es este? Solamente Dios perdona los pecados. Y Jesús le responde: yo soy Dios, el que está perdonando. Yo soy el Hijo de Dios, que Él mismo me ha mandado mi Padre para que reestructure los corazones y las almas de los seres humanos y vuelvan otra vez a recuperar su dignidad de lo que son. Hombres y mujeres inteligentes, creados para amar amando, y en el amor se vayan perfeccionando. Y en ese proceso físico, intelectual, espiritual, psicológico, vayan conociendo su propia dignidad y vuelvan a recuperar su ser. Por eso Jesús le dice: el pecado te está esclavizando. La primera cosa que yo te digo: tus pecados te son perdonados. Y al momento de que Jesús perdona los pecados, ¿qué hace? Desata dentro del corazón todas aquellas esclavitudes, todas aquellas cadenas, todas aquellas situaciones que no dejan al ser abrirse, vivir en armonía, vivir en paz, en concordancia, en unión, en entrega, en servicio, en amor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Desata todos los candados, saca las cadenas y le dice: ya estás libre. Por el amor de tus hermanos, yo te digo que ese amor tú también estás llamado a realizarlo. Ese amor ha conquistado tu liberación de tus pecados. Esta primera anunciación nos debe a nosotros levantar. Por eso dice: dichosos mensajeros de verdades, que fuiste por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras.
Este doctor de la ley que se pone verdaderamente a ser crítico, quiere levantar una serie de confusiones y Jesús lo aplaca y le dice, relájate y deja que la gracia de Dios actúe en este hombre y en todos los que están aquí, porque ha llegado el tiempo esperado de ustedes. La nueva era de la salvación está presente y yo la traigo en estos momentos. Hoy vengo a anunciarles nuevos tiempos. El tiempo de la muerte ya ha pasado, viene la vida, la resurrección y la nueva forma de amar distinta. Por eso el amor se va a descubrir siempre en el servicio. Esto es lo que va descubriendo Jesús en esos 4 hombres que bajan al paralítico. Y que no les importa, fíjense como primera situación interesante, no les importa lo que iban a pagar o lo que les iba a costar o que probablemente después iban a tener problemas con el dueño de la casa y que tenían que ellos también arreglar el techo. No les importó cuánto dinero les iba a cobrar, qué tipo de problemas iban a tener, qué tipo de dificultades iban a ellos a experimentar después de que hicieron aquella acción. Lo que les importaba era la persona. Y aquí es donde está el mensaje. Primero, Cristo viene por la persona, no por las cosas. Las cosas van y vienen. Y ahorita lo vemos en tantas situaciones que estamos teniendo, en terremotos que está sucediendo en Puerto Rico, en inundaciones que están sucediendo ahorita en los tornados en el centro de Estados Unidos, problemas de diferentes movimientos a niveles sísmicos que nos están poniendo a nosotros verdaderamente a pensar. Los fuegos que hay y que ha habido ahorita en Australia, siguen las situaciones aún caóticas en lo que se quedó aún en Amazonas, y ahorita los movimientos sociales, que no hay trabajo, que no hay lugar, seguridades, y vemos la cantidad de hermanos y hermanas, jóvenes y niños y ancianos que van de un país a otro, y ahorita lo estamos viendo, aquellos hermanos que vienen desde Nicaragua, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, El Salvador y Colombia, vienen caminando buscando esos caminos nuevos donde se van a encontrar maldades, donde se van a encontrar la guerra, donde se van a encontrar una serie de luchas y dificultades, pero ellos vienen convencidos de que van a promover la paz, que van a promover la armonía, la esperanza, el consuelo, y van buscando el servicio. Y vamos viendo que hay cantidades de gente que les dan los servicios, que los toman de un lugar a otro, los suben a sus camiones y los sirven y les dan a ellos un poquito más de esperanza cuando los trasladan de un lugar a otro. Esta es la bendición que nosotros nos debemos de preguntar. ¿Cómo estamos haciendo para que nuestros hermanos reciban nuevas bendiciones? En el mundo actual, como segundo mensaje, actualmente solamente vemos por nosotros, y yo creo que es uno de los retos grandes que tienen los papás en este tiempo. Cada uno de los hijos tiene su propio celular, su propia televisión, su propio cuarto, su propio carro, su propio ambiente, y cuando llegan a un lugar dicen, no me quites de mi privacidad, no me prives de mi privacidad. Pero los jóvenes no pagan renta, teléfono, luz, agua, comida, aseguranza, no pagan gasolina, no pagan médico, no pagan ni la escuela, pero ellos quieren todo. Actualmente nuestro Dios nos está preguntando de una manera profunda, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué tipo de educación les estás dando? ¿Cómo vas tú desarrollando esta bendición con ellos? ¿Por qué? Porque viene el ejemplo de San Antonio Abad, que nos va a poner él mismo en una situación muy hermosa, donde él mismo, por medio de sus documentos en el capítulo 2 y 4, cuando habla de su vocación y habla de la vida de San Antonio Abad, nos va a dar una respuesta nueva ante las situaciones de nuestra existencia. Y dice él, y escribe en este documento, dice, cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo con una única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Habían transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando en su interior
cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador y cómo, según narraban los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Pensaba también en la multitud de la esperanza que para estos estaban reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Este anuncio segundo que nos regala la liturgia de hoy, el Evangelio, nos pone a nosotros de frente. Fíjense lo que pasa con estas 4 personas. Se pusieron en camino, ofrecieron sus bienes, sus talentos, sus cualidades, su tiempo. Ofrecieron probablemente la crítica, los aventones, las diferentes luchas que tuvieron que pasar. ¿Para qué? Para que pasaran las diferentes mallas que había de personas hasta encontrar ante el techo y ver que el techo estaba tapado y empezaron a abrirlo hasta que bajaron a aquel hombre. Imagínense la creatividad del amor. Cuando San Antonio Abad descubre en su inteligencia y va entonces cocinando en el corazón que hay algo más grande que lo que tiene y que eso mismo que tiene le ayuda a pensar mejor, porque ya tiene todo seguro. Tenía 18 años, 20 años, ya tiene la seguridad de su vida. Tiene 200 hectáreas donde él las puede administrar como él quiere. De riego, tiene mucho dinero, tiene propiedades, tiene diferentes bodegas para almacenar muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa? Descubre en su interior que eso no lo llena. Esto me hace recordar, hermanos, cuando yo empecé a tomar mi discernimiento vocacional, cómo nuestro Dios, por medio de diferentes movimientos espirituales, nos va recordando que Él está muy cerca de nosotros. Y yo, para mí, cuando yo dejé mi pueblo, tenía 18 años y venía por 6 meses para este país. ¿Y qué pasó? En el camino me encontré con todos los diferentes procesos espirituales que hay, donde mi madre me decía, hay 2 herencias que te vamos a dar, la educación y la fe. Y me acuerdo yo que todos los días, antes de empezar cualquier actividad, era rezar, encomendarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ofrecer el día, y después del finalizar, lo mismo, darle gracias a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo que habíamos hecho. Y los fines de semana, antes de irnos a los ranchos, íbamos a misa y después nos íbamos a repartir Pepsi Cola. A los 17 años y medio yo salí de mi pueblo, casi a los 18, y venía con la ilusión de buscar un sueño americano. Gracias a Dios lo logré, pero después de que tenía ya una seguridad, me di cuenta en un accidente que eso era importante, pero que había algo más. Cuando me encontré con la muerte y Dios me dijo, no es tu tiempo, regrésate. Y en ese accidente fue cuando me vino la luz y me dice, ¿por qué me salvé? ¿Para qué me salvé? ¿Por qué vivo? ¿Por qué Dios me dejó vivir? ¿Para qué Dios me dejó otra nueva oportunidad? ¿Qué tengo que hacer en este lugar, en esta creación, en este mundo que todavía no he hecho? Y fue cuando me puse, entonces como San Antonio, a preguntarme, ¿hay algo más? Pero ese más no lo sé qué es. Y me puse entonces a reflexionar y a meditar y a buscar un sacerdote, un confesor. Y fue cuando empecé entonces a entender que había algo más. Y eso más era el cielo. Es decir, hacer de mi presente la gracia de Dios que me fuera santificando y transformando, y que esa gracia me fuera a la misma vez haciendo más humano. Para poder nosotros llegar al cielo, necesita hacerte humano. Por eso Jesús, cuando ve la fe de estos 4 hombres que bajan al paralítico, ve la humanidad. Y es lo que hace Jesús en el énfasis por la humanidad, es decir, por la calidad del amor que tienen de ser personas y que les preocupa cómo estás tú. Te han traído hasta aquí y ellos sabían que yo podía hacer algo por ti. Hoy te lo digo, sí puedo hacer algo. Yo te lo mando, tus pecados te son perdonados, hijo,
por el amor de tus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos viven en un proceso en presente de hacerse más humanos. ¿Y cómo lo haces? Ayudando a los demás. Fue cuando yo entendí que para regresar al cielo necesitaba que hacerme humano. Y entre más humano soy, más descubro mis miserias, limitaciones, mis defectos, mis errores, mis tendencias de todo tipo, problemas de todo tipo de situaciones que necesito que estar en la oración, por la adoración, por la meditación, por los estudios, por las lecturas, por la Eucaristía diaria, por los momentos de contemplación, por los momentos de análisis que hago durante mi día. Voy analizando aquellas limitaciones y defectos y errores que tengo para ser mejor. Y eso es lo que me hace más y más consciente de que es un proceso transformativo y divinizador que va constantemente haciéndose uno más dueño de sí mismo. Y a la medida que eres más dueño, más y más descubres que eres ante Dios, como dice Moisés: humildemente tengo que reconocer, Señor, que soy tu esclavo. ¿Por qué? Porque necesito de tu gracia. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu entendimiento, necesito de tu consejo, necesito de tu temor de Dios, necesito de tu piedad, necesito de tu ciencia, necesito de tus diferentes dones, de tus frutos, de esa fe que solamente tú regalas, que se transforma en confianza y en creer. Y de esa calidad humana que vas ayudándome a entender que en el desarrollo de mi vida voy entendiendo que las cosas son importantes, pero más la persona. Y Jesús por eso se hizo persona. Y aquí es donde está el tercer mensaje. Cristo nos recuerda hoy que al hacerse uno con nosotros, tomó nuestra condición humana y desde el ser humano, desde adentro del ser, nos ayudó a transformar todo lo que había dentro en el corazón. Por eso cuando Jesús escucha a aquel doctor de la ley y le dice: ¿por qué dices esto? Solamente Dios perdona los pecados. Le dice: es que Dios está entre ustedes y Dios está presente y yo soy Dios en medio de ustedes. Yo soy el que está hablando con este hombre que le dice: Dios Padre quiere lo mejor para ti, y en el Hijo recupera tu dignidad y tu perdón. Recupera tu dignidad de ser hijo. Y Jesús lo primero que hace es reestructurar, renovar y, como dice Ezequiel, quitarle el corazón de piedra y darle un corazón que verdaderamente sepa sentir el proceso transformativo y divinizador por medio de hacerse humano. Entre más humano eres, más descubres la divinidad. Por eso Cristo anduvo entre lo más difícil y lo más complejo, con las personas más violentas, con los endemoniados, con los paralíticos, con los leprosos, con los enfermos de todo tipo, con los hombres y mujeres que se encontraban con cada situación. Cristo tocó el corazón del ser de una manera exquisita, pero con calidad humana. Por eso, al ver la calidad de estos 4 hombres, amigos de este paralítico, le dice Jesús: es la manera de solucionar los problemas, ayudando a los demás y sobre todo al más pobre y más necesitado. Cuando entendí yo que necesitaba que dejarlo todo, comprendí que lo que había tenido era una miseria. Comprendí también que en el desarrollo de mi vida requería de ir yo mismo pidiéndole al Espíritu Santo que me iluminara y me ayudara a discernir mi vocación día tras día. Y todos los días es una llamada constante que tú y yo debemos estar cuidando, porque no tenemos nada seguro, solamente seguro es Dios. Y todos los días tienes que estar trabajando en tu proceso transformativo y divinizador. No te debes de dormir. No, tienes que estar atento. Y esa es la tercera invitación. Fíjense lo que pasa con San Antonio Abad, cuando él descubre que Cristo lo está llamando a dejarlo todo y seguir. Y él escribe estas bellísimas cosas. Dice: entonces San Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones herederas de sus padres. Tenía 300 parcelas fértiles muy hermosas, con el fin de evitar toda inquietud para sí, para su hermana,
Vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta, reservando solo una pequeña parte para su hermana. Habiendo vuelto a entrar a la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no os agobiéis por el mañana. Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no soportaba que quedarse en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiesen una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió en frente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Que es lo que yo les decía ahorita, muchos de nuestros jóvenes comen todo, quieren todo, pero no quieren pagar nada, no quieren lavar la comida, no quieren lavar la ropa, no quieren limpiar el cuarto, no quieren asearse, no quieren cuidar su cuerpo, por eso toman un montón de sustancias, de situaciones. Y saben una cosa, muchas de las cosas nosotros tenemos la mentalidad: yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, y ese es uno de los errores existenciales, para mi punto de vista, que está haciendo sufrir muchos hijos. Que a la larga tú, cuando te mueras como padre o como madre, a tu hijo lo vas a dejar desahuciado sin ti. Por eso San Antonio Abad nos ayuda a descubrir, y sobre todo la Escritura: necesitamos que trabajar para comer. El que no trabaja no tiene tampoco el derecho de recibir. La pregunta es: ¿por qué les damos tanto a gente que no necesita más lo mínimo? Y lo estamos haciendo un vicioso. Yo le decía la otra vez a una persona que vino a pedirme un consejo y dice: padre, no sé qué hacer con mi hijo. Trabaja en un trabajo muy favorable, gana de 700 a 800 dólares por semana, pero no le alcanza. Y le hice la pregunta: te voy a hacer esta primera exhortación. ¿Tu hijo te paga renta? No, padre, pues es que no le alcanza. ¿Quién paga el carro de tu hijo? Pues yo. ¿Quién paga la aseguranza? Yo. ¿Quién paga la comida? Yo. ¿Quién paga la casa? Yo. Y la pregunta es: si tú ahorita que tu hijo empieza a trabajar y está tan joven, no le alcanza lo que él trabaja y están las tarjetas de crédito al tope, la pregunta es: imagínate el día que el día que tú fallezcas, ¿qué va a pasar con tu hijo? La persona se quedó atónita y preguntando: ¿qué debo de hacer? Le dije: la respuesta la tienes en tus manos. Si no le exiges a tu hijo desde hoy, tu hijo mañana lo vas a encontrar en la droga, en la prostitución, en robando o haciendo cosas que no debe. Porque tiene demasiado tiempo, tiene demasiado dinero y tiene un montón de bienes en la casa que esos ya no le pertenecen. Que ya es tiempo de que él invierta en su persona. Porque si él quiere vivir, necesita que pague renta, teléfono, luz, aseguranza, comida, casa, obligaciones, carro, gasolina y todo lo que implica. Y aquí es donde viene la respuesta. Cuando San Antonio Abad descubrió que Dios lo llamaba a trabajar, aún sabiendo que era un hombre millonario, vendiendo todo y dárselo a los pobres, él entendió que lo mejor es hacer las cosas por medio de nosotros. Y aquí es donde está la primera conclusión. ¿Cómo podemos nosotros seguir creciendo en este proceso espiritual para que en el desarrollo de nuestra vida vayamos nosotros haciendo del presente una nueva oportunidad para vivir? No le des a todo a tus hijos, dale lo fundamental, enséñalos a trabajar y dale sobre todo la fe y una educación. Lo demás, deja que ellos también sufran un poco para que aprendan la vida, porque si tu hijo no sufre, no va a valorar lo que tienes. ¿Qué pasó con San Antonio? Él empezó a sufrir, empezó a trabajar, y entonces entre más y más comprendía que la comida se gana a base de esfuerzos,
comprendió una vida ascética más profunda, una vida espiritual más plena, y empezó a entender que su vida de Dios era cada vez mucho más armónica. Y dice él, como primera conclusión, el que no trabaja, que no coma. Lo que gana con su trabajo lo destinaba parte de su propio sustento, parte a los pobres. Imagínense todavía. Después de que trabajaba, se le compartía a los pobres. ¿Qué pasó con estos 4 hombres? Con la pobreza que ellos vivían, como pudieron bajaron del techo aquel hombre, y viendo Jesús aquella riqueza que tenía de virtudes, de dones y talentos y cualidades, le dijo a este hombre: aprende de ellos para que de aquí en adelante seas también generoso con los demás. En esta segunda conclusión, San Antonio Abad nos dice esto: oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constante en oración. En efecto, ponía tanta atención en la lectura, que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Aquí es donde viene una grande bendición. Entre más y más busques a Dios, Dios te llena más de sabiduría y de entendimiento y de ciencia y de nuevos dones. Se dice que Juan Pablo II, nuestro grande santo actual, este Papa que nos dio a nosotros mucha esperanza en todo el mundo, la Sagrada Escritura era su alimento. Y de ahí le corrían chorros de sabiduría y escribía un conjunto de verdades hermosas. Concepción Cabrera de Armida, esta mujer, también, cuando entendió que Cristo era su centro, Cristo, a pesar de que ella no había ido a la escuela, más que al 3er o 4º grado, Jesús le reveló muchísimas bendiciones y entendió que la sabiduría del cielo es más grande que la sabiduría del hombre. Que los libros son importantes y hay que estudiar para enseñarnos a hablar, para enseñarnos a escribir, para realizar varias sintaxis, para poder entender otros idiomas, para poder desarrollar sistemáticamente, metodológicamente y de acuerdo a un léxico, un proceso de normas y leyes. Sí, pero hay otro don que proviene del Espíritu Santo, y que ese es el que descubre San Antonio Concepción Cabrera de Armida. Concepción escribió un conjunto de verdades que nos ayudan a nosotros a clarificar la verdad de Jesucristo en medio de nosotros. Y voy a terminar con este pensamiento del mismo San Antonio, que dice: todos los habitantes del lugar y todos los hombres y mujeres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano. Esta es la bendición, es lo que vio Jesús en aquellos 4 hombres, que era su hermano, que estaba sufriendo y que se lo trajeron como buen doctor y cirujano, lo curó del alma y del cuerpo. Y esto es lo que nosotros debemos celebrar para poder entonces entender lo que dice Mateo 19:21 y Lucas 14:33. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Luego ven y sígueme. Esta bendición debemos actualizarla continuamente para poder entender que a la medida que más nosotros vivimos de la gracia de Dios, más nos enriquece el mismo Dios. Porque entre más nos damos, más nos da. Y nos dice Él esto: si tú me das un vaso de agua, ese vaso de agua te lo multiplico por 100. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y que cuando des, lo des con pureza de intención y con pureza de alma. Que Dios bendiga tu corazón y el mío. Que en este proceso transformativo y divinizador nos apoyemos mutuamente. Y como estos 4 hombres que llevaron al paralítico, nos podamos nosotros tomar de la mano en la oración y en los diferentes movimientos de cada día para hacer oraciones, sacrificios y también intercesiones por los más necesitados. Preguntémonos en este momento:
¿quién necesita de tu mano? ¿Quién es la persona que necesita de ti y cómo puedes ayudarla? Que Dios bendiga tu corazón y te llene de tus bendiciones, y tu cuerpo lo purifique de todas sus enfermedades, y en especial tu alma, Dios la perdone. Concluyamos con este pensamiento diciendo: ven Espíritu Santo, envía del cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está enfermo, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confía tus 7 dones. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Que el Espíritu de nuestro Señor nos bendiga y nos fortalezca, y con la consagración al Espíritu Santo sigamos nosotros unidos a Él diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Unidos en oración con la gracia de Dios, nos veremos mañana. Sigamos pidiendo por nuestros hermanos más necesitados, y en especial por aquellos hombres y mujeres que están ahorita con diferentes parálisis, para que el Señor les dé la sanación y la salud espiritual y sobre todo física. Quédense con Dios, nos vemos mañana, con la gracia de Dios.